En tercera división, el Extremadura Unión Deportiva ha perdido hoy su primer partido de la temporada. En un mal encuentro, el Jerez ha superado a los azulgrana en todo momento y ha ganado por 2-0. Desde el comienzo, el Jerez llevó el peso del partido bajo la dirección de Yello. El andaluz ya avisó con un lanzamiento que se estrelló en la madera. El líder reaccionó por medio de Juan Germán, el más incisivo de los azulgranas. Sus dos ocasiones han sido las únicas de un Extremadura que no estuvo cómodo en ningún momento. Sensación de haber hecho un mal partido. Creo que no hemos estado bien en ninguna de las líneas, ni en defensa, ni en portería, ni en centro del campo, ni arriba. Y creo que el primer gol ha sido determinante. La jugada del gol fue una obra de arte de Yello. Él mismo recuperó el balón para ponerlo en la red de Nico desde unos 40 metros. En la segunda parte, el Jerez mantuvo su dominio y en la ocasión menos clara contó con la ayuda del portero para hacer el 2-0 Pablo Valencia. Creo que hemos sido superiores a lo largo de los 90 minutos. Creo que hemos tenido ocasiones de gol para haber liquidado en la primera parte del partido. El Extremadura sigue líder y el Jerez presenta su candidatura para luchar por el título.